individualizada para cada paciente y cuáles son los requerimientos de monitorización indispensables en esta población en particular. Y a nivel del posoperatorio, fundamentalmente hablar de lo que es el manejo del dolor agudo posoperatorio, que nos va a ayudar a disminuir las complicaciones posoperatorias. Después, en realidad, esta presentación estaba dirigida también para geriatras, entonces ahí hay un último ítem del paciente quirúrgico y COVID, pero ya ahora la verdad que está pasando de moda. En realidad, cuando hablamos de qué riesgos corre esta población en particular, debemos identificar algunos que son y que se suman a los de la población general, que son la involución del estatus neurológico, la institucionalización, o sea, que el paciente tenga un decremento de su estatus funcional, o sea, un paciente que no estaba institucionalizado previamente, que después de la cirugía tenga que ir a un lugar de institucionalización, es una pérdida de función extremadamente importante. Las infecciones en el sitio quirúrgico, el síndrome coronariano agudo, que puede tener forma de infarto agudo de miocardio, o de muerte súbita. Las complicaciones pulmonares posoperatorias en forma de neumonía o de intubación prolongada. La insuficiencia renal, que es muy frecuente en el adulto mayor, y por último la muerte. Con respecto a el envejecimiento de la población general, es un buen indicador de desarrollo social, pero también constituye un desafío académico y asistencial. ¿Por qué? Porque el 50% de los pacientes mayores de 75 años se va a realizar algún procedimiento quirúrgico a lo largo de su vida. Y de estos procedimientos quirúrgicos hay una enorme mayoría que no se pueden hacer con anestesia regional y que requieren de anestesia general. Y es por eso de que nosotros tenemos que identificar cuáles son las alteraciones fisiológicas, farmacocinéticas y farmacodinámicas de estos pacientes, con la idea de adaptar la técnica anestésica al procedimiento quirúrgico. La fragilidad puede ser tan frecuente en la población quirúrgica que llegue a superar el 50%. Y eso hace de que nosotros tengamos que estar familiarizados con el síndrome para lograr identificarlo y corregir los factores de riesgo modificables en el preoperatorio para de alguna forma aumentar la capacidad funcional del paciente y con eso disminuir el grado de fragilidad. Las complicaciones, la gravedad, la severidad de las complicaciones y la incidencia de las mismas van a tener relación directa con el grado de fragilidad del paciente. La mortalidad en pacientes mayores de 75 años ronda los 21 casos cada 100.000 procedimientos quirúrgicos. La gran heterogeneidad del síndrome de fragilidad, que no es parejo en toda la población, y la declinación funcional de los parénquimas nobles, junto con las alteraciones farmacocinéticas y farmacodinámicas, es lo que hace a esta población una población especial en la que nosotros tenemos que identificar todos estos factores para corregirlos y así tener un mejor resultado en el posoperatorio. Como dijimos hoy, cuanto mayor es el grado de fragilidad, mayor es la incidencia y la severidad de las complicaciones, pero además eso tiene relación directa con la intensidad de la noxa, o sea, cuanto más frágil es el paciente, menos noxa se requiere para tener un efecto adverso, ¿tá? O sea, no es necesario que se opere de una duodenopatectomía para que nos vaya mal desde el punto de vista neurológico, con que sea un apéndice o una hernia ocluida, ya nos alcanza para que ese paciente tenga un mal nivel de recuperación, siempre que tenga un alto grado de fragilidad, ¿sí? Bien, pero además de la compleja interacción que existe entre la fragilidad y el acto anestésico quirúrgico, se suman otras cosas, y esas otras cosas son los agentes anestésicos inhalatorios, los opiáceos, o sea, las drogas anestésicas que nosotros utilizamos, las benzodiazepinas, sin lugar a dudas, las pérdidas sanguíneas, el dolor agudo posoperatorio, la hipotermia, todas esas alteraciones que devienen de un acto anestésico quirúrgico son capaces de provocar una mala performance, digamos, del paciente en el posoperatorio. Estos pacientes tienen, como es lógico, cuando tienen niveles moderados o altos de fragilidad, un empobrecimiento del pronóstico vital y funcional. Bien, si bien la edad es un factor independiente de riesgo, y eso está definido así, no es un impedimento para la cirugía.
Lo que sí es lo que determina la mortalidad es el grado de fragilidad. Y la fragilidad se define por la incapacidad para responder a factores estresantes. Y nosotros lo vamos a someter a un evento estresante de los, digamos, de los íconos de los eventos estresantes que aumentan el consumo de oxígeno, que es el acto anestésico quirúrgico. Entonces, la fragilidad constituye un factor independiente de riesgo de complicaciones, un factor de riesgo, perdón, independiente de complicaciones posoperatorias. Cuando además se suma que es una cirugía de urgencia, también es un predictor independiente de riesgo y los riesgos se suman para que exista un mal pronóstico. Los factores de riesgo modificables desde el preoperatorio son la anemia, el tabaquismo, el alcoholismo, y cuando nosotros logramos identificar al síndrome de fragilidad en un adulto mayor, lograrlo colocar en un programa de prehabilitación es lo que de alguna forma lo va a ayudar a mejorar la performance, a mejorar la disponibilidad de oxígeno frente al evento estresante y con eso mejorar, disminuir la incidencia de complicaciones posoperatorias. Bien, entonces aparece la fragilidad como un nuevo elemento de valoración preoperatoria, más, en el mundo más o menos hace 20 años que se han descrito y que se utilizan con frecuencia en algunos servicios anestésicos, las escalas de valoración de fragilidad. ¿Cuál se utiliza más? Bueno, esta es una revisión sistemática nueva del 2020, en la que se revisaron todas las escalas de identificación de la fragilidad. Y lo que ocurre acá es que si bien el fenotipo de Friel es el que tiene el menor heterogeneidad en la población, el que se asocia mejor con la mortalidad y que logra discriminar con gran capacidad la incidencia de las otras complicaciones, como las complicaciones pulmonares en el posoperatorio, como las complicaciones cardíacas y como las complicaciones renales, lo que ocurre es que el fenotipo de Friel requiere de una gran familiarización con la herramienta y requiere como una curva de aprendizaje para utilizarlo que es demasiado exigente de alguna forma para gente que no se dedica a la gerontología como somos nosotros. Y que además tenemos una dinámica de trabajo que exige un poco mayor de rapidez y no estar 45 minutos haciendo solo eso, solo el fenotipo de Friel. Entonces, hay consideraciones logísticas en la implementación y en la que nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con una herramienta que sea fácil de utilizar, porque eso lo que va a permitir es que se utilice masivamente. No nos sirve de nada tener la mejor herramienta y que no la podamos aplicar, ¿no? Y que no podamos identificar a ningún paciente y se nos pierden todos los frágiles, en vez de utilizar una que sea menos de alguna forma menos sensible y menos específica, pero que nos permita groseramente agarrar el grupo de pacientes más frágiles. Entonces hay que identificar, de acuerdo a los servicios, cuál es la que utilizar.